minutos. ¿Qué pasó? Listo. Ok. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Bueno, pido disculpas por la cuestión de la cámara que se me bloqueó. Mañana averiguo cómo desbloquearla. De verdad no entendí ahí qué fue lo que ocurrió. No se preocupe, profe. Entonces me disculpan esa, pero vamos a tratar de estar atenta a todos los que les voy a comentar hoy, lo que les voy a explicar, para que entonces lo que no entiendan me lo van diciendo. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Y en la medida que yo voy hablando, voy a hacer algunas pausas. En esta voy a hacer pausas. Voy a ir así, explicando y haciendo espacio para que ustedes también puedan intervenir, ¿sí? Claro, profe. Ok, entonces, bueno, comenzamos. La asignatura, bienvenida, buenas noches, tengan todos con todos. Entonces, bueno, vamos a hablar vamos a dar inicio a la asignatura de Filosofía e Historia de la Educación, nuestro segundo encuentro. Hoy trabajaremos una matriz de objetivos, como lo pueden observar en la lámina. Les voy a explicar el panorama general de la historia de las culturas de la antigüedad, así como de sus principales prácticas educativas. También determinar la función del educador en las culturas antiguas y en la etapa media. Pero, como estaba observando, ¿verdad? Estuve revisando los libros y realmente voy a dejar la edad media, la voy a dejar para la próxima clase. Solamente nos vamos a concretar en la etapa prehistórica y en la etapa antigua, para que no nos compliquemos tanto porque es demasiada información. Asimismo, voy a describir los métodos didácticos que se utilizaban en esa época. Y vamos entonces a analizar las corrientes de pensamiento de los filósofos más influyentes de la etapa antigua y media, que por supuesto también la vamos a dejar para continuar con el tema, porque el tema 3 ya viene entonces, ya viene lo que es Roma y todos ellos, y vamos a dejar este último punto para desarrollarlo en la próxima clase, que ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer para la próxima clase. Bueno, saliéndome de la matriz de objetivos, les tengo una información de parte de las autoridades que ustedes deben tener presentes. Aquí mismo se las dejo en la lámina. Esta noche cuando termine, ya ustedes saben que al terminar la clase yo siempre subo la presentación. Bueno, fíjense, deben colocar en el correo que ustedes tienen, ¿verdad? Deben colocar este correo, que es comunicación@uisrael.edu.es, como favorito en su bandeja principal, para evitar que les llegue a spam y no se enteren de las noticias institucionales. O sea, eso lo tienen que hacer mañana para que estén bien informadas. Saliéndome ya entonces de esa información, comencemos el tema número 2. En la clase anterior, yo les señalé varios aspectos, muchísimos aspectos, pero concretamente les hablé del concepto de lo que era la filosofía, la pedagogía y la educación. No voy a repetir lo que es pedagogía y filosofía, sin embargo, sí voy a hablar de la educación porque el tema de hoy es precisamente el rol del educador en la educación en la etapa antigua y media. Nos concretaremos hoy en la etapa prehistoria y en la etapa antigua. Bueno, como les comenté entonces en la clase anterior, les había dicho que la educación, según Sócrates, él consideraba que es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. De allí que es tan importante, y más en esta situación que estamos viviendo, mediante, ¿verdad?, la situación que generó el coronavirus, que nos vino a transformar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que comencemos a crear nuevas estrategias de cómo podemos nosotros
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso se lo digo tanto para ustedes como para mí. Incluso la primera semana, es decir, cuando iniciamos, en esa primera semana, bueno, yo di una clase expositiva, pero también estoy pensando cómo debemos hacer para que esta clase sea dinámica. A mí me gustaría muchísimo colocarles videos, o sea, los vídeos, pero no tengo lo que es la corneta, entonces yo no sé si nos ponemos de acuerdo. Ustedes, la que tenga el parlante, que les llaman ustedes acá, nosotros le llamamos corneta, disculpen. El parlante, que no lo tengo, a ver si una de ustedes que tenga todas las herramientas, podamos yo pasarle el link del video para que lo proyectemos y lo escuchemos todas, que lo podamos ver directamente en la cámara, pues en la pantalla de la clase. Me gustaría muchísimo porque, claro, estoy viendo jóvenes que este chalala, chalala es un poco explicativo, ¿verdad? Y realmente debemos implementar, volviendo a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos implementar estrategias de enseñanza que podamos hacer que el estudiante no sea un receptor de información, sino que pueda él procesar todo esto que uno les está transmitiendo para que él pueda, ¿verdad? Hacer la metacognición, es decir, aplicar esa nueva información con el conocimiento que ya tiene almacenado en su memoria y darle la aplicabilidad a esa nueva información. Porque si no, entonces estamos nuevamente haciendo alusión a lo que dice nuestro estimado filósofo Sócrates, que estamos llenando la cabeza sin sentido del estudiante. Por eso es que en este inicio que ustedes comentan que claro, tienen un exceso de trabajo, todos los tenemos, porque el teletrabajo es en línea, pues claro, amerita preparar material antes de ir a la clase, debemos hacer muchas cosas, pues, y sobre todo adaptarnos a este nuevo cambio que generó, ¿verdad? Que generó el coronavirus y entonces nos tiene a todos enjaulados, ¿verdad? Y bueno, debemos hacer uso óptimo del tiempo. Entonces, fíjense cómo yo también he estado analizando muchísimo desde qué punto yo podría crear nuevas estrategias para que ustedes puedan participar. Y cuando yo termine acá, yo les voy a decir cuáles creo que podemos hacer. Incluso estos días que ya tenga libre, voy a buscar en internet también cuáles estrategias podemos aplicar para yo decirles a ustedes que las apliquen también en el salón de clase online. Acuérdense que todo es online. Generalmente las personas que trabajan online, bueno, tienen mucha experiencia, y uno está comenzando, pero sí es interesante, ¿verdad? Si los estudiantes también tienen los medios, porque el problema que tiene el teletrabajo en este proceso de enseñanza-aprendizaje es que no todo el mundo tiene los recursos óptimos y eficientes para poder conectarse a la hora, para poder también participar como tienen que ser. Y estos estudiantes, lógicamente, de educación básica, secundaria, inicial, menos tienen las posibilidades, porque imagínense, nos cuesta que nos entiendan, de verdad, sinceramente hablando, nos cuesta que nos entiendan desde la presencia física, que será entonces hacerlo en línea. Sin embargo, como es nuestro deber, ¿verdad? Como buenos educadores que somos, buscar la forma, pues, los canales para que pueda llegar el mensaje de manera operativa y eficiente para nuestros estudiantes. Entonces, volviendo a lo que dice Sócrates, que yo les había dicho a ustedes, que es uno de los métodos que él utilizaba, yo lo comenté en la clase anterior, que era el método socrático. Ese método socrático es que uno debe aprender a hacer el arte de la pregunta. Así también lo pueden ustedes implementar con sus alumnos. En vez de estar hablando chalala y chalala, pueden ir formulándoles preguntas para que ellos vayan reflexionando. Pero eso lo pueden ir haciendo previamente, es decir, antes de la clase, ustedes les hacen llegar a ellos unas 3 preguntas que ellos puedan responderles, pero que traten de responderles generando nuevas preguntas. Ese podría ser un método eficiente.
Bueno, entonces lo que dice Sócrates, ¿verdad? Que la educación es el encendido de una llama. Es decir, que nosotros tenemos que buscar la forma de que el estudiante potencie ese pensamiento crítico, reflexivo y le dé aplicabilidad a la nueva información con la ya almacenada en la memoria para que él pueda aplicar ese conocimiento. Y eso se llama metacognición. La metacognición la acuñó ese término el aprendizaje significativo para que el estudiante, ¿verdad? O sea, ellos señalaban que el estudiante no viene en una mente en blanco. Ya nosotros, desde el momento que nacemos, traemos una información almacenada en la memoria, solo que la tenemos que desarrollar en esa socialización que hacemos con papá y mamá. Y después, en esa socialización que hacemos con la comunidad social, donde nos desenvolvemos, vamos adquiriendo cierto gabaje, ciertos aprendizajes, que una vez que estamos ya en un proceso escolarizado, solo tenemos que asociar lo que tenemos almacenado en la memoria y darle sentido con la nueva información que estamos recibiendo para poder aplicarlo en el contexto social o en un contexto particular. Y fíjense cómo allí tenía razón Sócrates, porque el cerebro, ya yo les había comentado, el cerebro trabaja mediante asociación, es decir, el cerebro no trabaja aisladamente, él recibe la información, es verdad, pero una información aislada, a él le cuesta mucho conectarla. Por eso es que nosotros, yo también se los había comentado, no sé, porque tengo dos clases muy parecidas, si no se lo he comentado, bueno, se lo estoy comentando, de que el estudiante no aprende conceptos aislados y no es el estudiante, sino es que el cerebro humano no aprende conceptos aislados. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja en conexiones, él hace puras conexiones, asociaciones, para poder cruzar toda la información que está recibiendo. Y es allí la importancia de no darle conceptos a los estudiantes de manera aislada, es decir, que si usted va a enseñar un contenido, busque la forma de que él lo asocie con lo que ya él conoce. Además, utilice también estrategias como imágenes, colores, también con resolución de problemas, es decir, que él genere problemas con lo que usted le está planteando, que lo asocie con lo ya conocido para que pueda él asimilar esa información. De lo contrario, todos los esfuerzos que hacemos para que llegue la información a ese estudiante es muy difícil. ¿Por qué? Porque no le va a entender, va a caer en un recipiente, pero allí no, sino va a llenar un recipiente, pero va a llenar un recipiente sin sentido, porque después el cerebro le va a borrar la información y por supuesto él no le va a dar aplicabilidad a lo aprendido porque no lo asimiló. Es decir, recuerde que la memoria a largo plazo, usted tiene que codificar la información, almacenarla en la memoria para después proyectarla y aplicarla en un contexto particular. Por eso es que los métodos que se utilizaban antes para enseñar, ¿verdad? Como eran las vocales separadas, las sílabas, sobre todo cuando nosotros utilizamos, ese fue el primer método de enseñanza, ¿saben? El método silábico. Cuando nosotros enseñábamos por sílabas separadas, por decir mamá, papá, casa, eso es terrible porque el estudiante, bueno, yo aprendí con ese método, pues, ese es muy viejo, tiene muchos años, y ese método se usó hasta el siglo XX, porque inicio del siglo XX, porque ese era el método que la gente sabía aplicar, es enseñar a leer con sílabas separadas, y eso está muy mal, porque el cerebro le cuesta muchísimo procesar la información. Entonces, si vamos a enseñar a leer,
a nuestros estudiantes, debemos hacerlos con palabras completas, es decir, si vamos a hablar de la casa, entonces, bueno, la casa es rosada, coloquémosle que le describa la casa a través de un dibujo, a través de alguna imagen que él pueda asociarla, y por supuesto no le vendan la sílaba por separada, sino que conecte esa palabra completa para que el estudiante le pueda entender. Eso es lo que decía Sócrates. Y además de eso, que utilice el método socrático de hacer preguntas. Es decir, no es tan importante la respuesta del estudiante. Por supuesto, eso es en contradicción a lo que estamos viviendo actualmente en los procesos educativos, porque eso, el paradigma que se utiliza en ese método de evaluación es precisamente apaguen los micrófonos, silencien, lo mejor dicho, silencien los micrófonos. Entonces, ¿me están escuchando, verdad? Sí, sí, profe. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Que cuando utilizamos el método del sílabo para enseñar, eso trae muchos inconvenientes. Entonces, es importante que lo que le estaba diciendo del sistema de evaluación es que estamos ya hay un parámetro establecido de que si el estudiante no genera una respuesta correcta, no puede aprobar, pero sí, fíjense, sí podemos hacer ejercicio de resolución de problemas donde usted con esa misma información puede generar en el estudiante una respuesta, pero con un ejercicio práctico. Y eso le da mejores resultados porque el estudiante no va a responder de manera memorística, sino que el estudiante le va a responder desde o a partir de un proceso crítico reflexivo. Bueno, saliendo ya de Sócrates, entonces comencemos a revisar lo que es la educación en la edad prehistoria. La edad prehistoria inicia de 3 a 4 millones de años antes de Cristo, como lo pueden observar en la presente lámina. Con los primeros pobladores que tenían una cultura primitiva. Entre las características de esta etapa, quiero resaltar varios, lo voy a ir leyendo y voy explicando. Y se los voy a ir señalando, porque de paso el ratón se me ha dañado. En esta primera etapa, el hombre no conoce la vida en sociedad. Recuerden que, ¿y por qué el hombre no conoce la vida en sociedad? Porque recuerden que ellos vivían, ¿verdad?, en pequeñas familias y eran así como cuando uno va a los campos, ¿verdad?, que hay una distancia bien importante entre un hogar y otro. Entonces ellos eran grupos de personas que estaban, de familias que estaban integrados por pequeñas familias y había una distancia entre unos pobladores con otros. Entonces por eso ellos no conocían la vida social. Simplemente ellos permanecían dentro de ese grupo al cual ellos pertenecían. Eso por una parte. También se dedicaban a la pesca y a la recolección de la caza. Por eso es que ellos no eran nómadas, se mantenían en un lugar fijo para cuidar, ¿verdad?, de su aldea y, por supuesto, para cazar. Lo otro que quiero resaltar en esta etapa de la prehistoria es que los hombres más hábiles, como lo pueden observar en la lámina, recorrían kilómetros para encontrar alimento. Imagínense ustedes, o sea, proyéctense en ese tiempo para que vean cómo ellos tenían que caminar largos kilómetros, mucho, bajo lluvias, tormenta, peligro, porque había peligros también. Acuérdense que era una etapa prehistórica y habían animales que eran salvajes y ellos tenían que enfrentarse a todas esas circunstancias. Sin embargo, ellos cazaban, ¿verdad?, o sea, caminaban muchísimos kilómetros de kilómetros. Algunos fallecían incluso, algunos fallecían en ese intento de esa trayectoria, pero fíjense, ellos cazaban y generalmente eran los mamuts
y ellos almacenaban sus alimentos para que les durase de 3 a 1 mes, por lo menos, para evitar esas largas caminatas. Eso por una parte. Y por supuesto, cuando empezaban a caminar, muchos fallecían y quedaban, no regresaban, porque ellos no tenían cómo cubrirse. Simplemente ellos tenían que caminar, y que cuando ocurrían las lluvias torrenciales, entonces como no tenían que cubrirse, muchos se enfermaban y morían. Los más débiles morían. Por eso es que en ese tiempo de la prehistoria, los que más sobrevivieron, bueno, los que más no, los que sobrevivieron era porque eran los más fuertes. Y incluso allí no se medía, al principio, no se medía la inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí prevalecía más la fuerza, vamos a decir la fuerza bruta, es decir, la fuerza física, porque era lo que era lo que ellos conocían para poder controlar los animales. Por supuesto, con el paso de los años, ¿verdad? El hombre se fue multiplicando, poblando otras zonas, otras regiones, y así fue que se comenzó a habitar el planeta Tierra. Eso por una parte. Pero, como nunca falta un pero, ¿verdad? Ellos también, ¿verdad? Aprendieron muchas técnicas de supervivencia. A ellos les debemos, ¿verdad? Lo que es el uso de los utensilios. También generaron cómo hacer el fuego y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, eso les permitió a ellos generar técnicas de supervivencia. Lo otro es que más adelante ellos se dieron cuenta que administrando las técnicas de supervivencia con ese proceso de inteligencia, ellos podrían, ¿verdad?, hacer las cosas con mayor facilidad. Y es por eso que ellos se dieron cuenta que la inteligencia podía superar la fuerza física, y así aprendieron nuevas técnicas, pero aplicando ese proceso de inteligencia. Por eso es que la teoría de Darwin dice que la persona inteligente no es aquella que tiene un coeficiente alto, sino la persona que sabe adaptarse y desenvolverse correctamente, operativamente, dentro de un contexto determinado. Y fíjense cómo eso es tan cierto, que lo incierto llegó para quedarse, y lo cierto, que es lo que estamos esperando todos, no hemos podido concretar lo cierto, porque lo incierto, así como es la pandemia del coronavirus, que creó toda una diversidad de caos, nos sacó de lo cierto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros como seres inteligentes hemos buscado, ¿verdad?, la manera, a través de los diferentes procesos de inteligencia, de readaptarnos a estas circunstancias de caos. Eso es simplemente para que lo entiendan. Pues entonces la inteligencia es lo que nos permite a nosotros, como seres sapiens, como seres pensantes, adaptarnos a ese proceso o a esos nuevos procesos que genera la incertidumbre, porque generalmente lo cierto, ¿verdad?, que es lo que estamos acostumbrados nosotros, los seres humanos, nos lleva a actuar desde la zona de confort. Y cuando estamos en la zona de confort, pues todo lo hacemos de manera automático. Lo hacemos porque ya lo conocemos, es decir, todos los procesos son tan conocidos que lo hacemos de manera automática. Entonces, fíjense cómo es de interesante que surjan, no las enfermedades, por supuesto, sino que surjan procesos inciertos para que nosotros podamos medir nuestro proceso de inteligencia, nuestro proceso de readaptación a un sistema que no era el esperado. Por eso es que ahora fíjense cómo incluso hay comentarios en la aldea global, de que los animales, aquellos animales que no se dejaban ver, es increíble. Ya incluso a mí me mandaron hasta el link, no lo he visto, mañana lo pienso ver. Animales que estaban ocultos porque le temían a los humanos, imagínense ustedes. Entonces están saliendo animales que nadie los veía y volvieron a salir, porque ya saben que nosotros no podemos desplazarlos. Entonces, fíjense cómo también
cómo los animales también son inteligentes. Incluso los animales, desde mi punto de vista, son sumamente inteligentes. ¿Por qué? Sí, tienen que apagar silenciar el micrófono. ¿Por qué? Porque los animales también, con su olfato, con su sentido, ellos saben quién es más, quién tiene la maldad y quién no, y cuando están en peligro. Así somos nosotros también, ¿saben? Nosotros desde la prehistoria, el hombre aprendió diferentes técnicas de supervivencia y por supuesto las fue pasando de generación a generación y eso es lo que nosotros conocemos actualmente. Bueno, saliéndonos ya de lo que les estoy explicando, con relación a la educación en la prehistoria, ellos carecían de escuela y también de maestros. Sin embargo, la educación se transmitía de familia en familia, es decir, mediante sus valores, creencias y costumbres, se transmitía ese proceso de educación. Bueno, otro de los puntos que traigo acá, yo lo anoto para que no se me vaya olvidando porque es demasiada letra, ¿ok? Entonces, fíjense, en algunas regiones como el Medio Oriente, acuérdense que casi todos fueron poblados, ¿verdad? Todos los pobladores vienen del Medio Oriente. Se concentraron muchos grupos humanos, mientras que en otras comunidades como en América o regiones como América, quedaron muy alejados entre sí. Recuerden que por eso es que nosotros estamos un poco más atrasados, pues porque ese es un primer mundo, el Medio Oriente fue el primer mundo. Incluso dicen que los primeros pobladores fueron los africanos, así dicen, que esos son, y de allí viene la sociedad, pues fueron haciéndose el metizaje y todo ese cruce entre unas culturas y otras. Bueno, saliéndonos de esto entonces, de esta lámina, déjenme ver si el ratón me permite, porque lo tengo expresionado. Vamos a la siguiente lámina y seguimos conversando de lo que ha sido entonces, lo que ha sido la prehistoria en sí. Entonces tenemos en ese tiempo, ¿verdad? También viene la edad antigua. Entonces sobrevivían, como ya les comenté, sobrevivían los más fuertes. Pero con el transcurso del tiempo, los más inteligentes se fueron adaptando a ese medio ambiente. Y es así como las sociedades, ¿verdad? Se fueron poblando y así fueron poblando y apropiándose de tierras muy importantes, porque eso es lo que hacían. Acuérdense que los pobladores fueron viendo cuántas tierras, las extensiones de tierras que había. Incluso estaba leyendo que hubo una guerra que duró 116 años. Imagínense ustedes un proceso de guerra de 116 años para colonizar grandes tierras. Entonces, eso comenzó desde la edad antigua, porque la prehistoria no, ellos eran cazadores, eran nómadas y eran tranquilos. Desde la edad antigua la gente comenzó, ¿verdad? Recuerden que comenzaron a poblar tierras, espacios, localidades y fueron invadiendo, ¿verdad? Y fueron grandes guerras, no vayan a creer que eso fue grande, fueron grandes guerras donde el que tenía la inteligencia, donde el que tenía el poder, era el que se iba apropiando de esas tierras. Y así fue como duró la guerra de los 116 años, imagínense ustedes, 116 años. Bueno. Otra de las situaciones es que el hombre también tuvo que aprender a vivir en sociedad y lógicamente la única manera de aprender a vivir en sociedad es socializándose, no hay otra condición. Nosotros somos lo que somos gracias a la socialización de una comunidad a otra. Por eso es que es tan importante, jóvenes, ustedes que todavía no están jóvenes y que están educando ese nivel de inicial, básica, media, y más adelante ustedes ya seguirán preparándose. Es importante que las costumbres, los valores, las creencias no se pierdan, porque esa es la única manera que nos permite a nosotros
identificarnos con la especie humana. Nuestra cultura es lo que nos identifica y por eso es tan importante entender la historia. Claro, no conocerla, aprendérsela de memoria, pero sí tener algunos rasgos, ¿verdad?, puntuales del proceso de evolución de la historia, porque conociendo nuestro pasado es que podemos comparar el presente, porque en el inicio, aunque nuestras sociedades fueron sangrientas, porque fueron muy sangrientas, nuestra especie, por eso es que estamos llenos de capas de odio, más bien este siglo XX, XXI, gracias a Dios, hemos vivido un siglo más tranquilo, pero hasta el siglo XIX fueron, ¿verdad?, desde el origen de las sociedades, menos la prehistoria, hasta el origen, desde el origen de la etapa antigua hasta la edad, hasta el siglo XIX, fueron épocas demasiado sangrientas. Incluso se vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que en la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1930 y tanto, pero no recuerdo, tengo con esa fecha, se las diré la próxima, ellos fallecieron 40 millones de personas, imagínense, un hecho lamentable donde la gente, o sea, ¿qué ha hecho la guerra? La guerra es lo que ha aniquilado a las personas, les ha despropiado de sus cosas, de su pertenencia. Y por supuesto, incluso en esa Segunda Guerra Mundial, comentaban, ¿verdad?, en un video que los niños tenían que sacarlos de los países donde estaban, de esos países, para llevarlos a otros países sin papá y sin mamá y tenían que adaptarse a ese proceso. Imagínense todas esas situaciones tan traumáticas que vivieron nuestros antepasados. Y no solamente es eso, recuerden que todas esas situaciones que se han transmitido de cultura a cultura, de una u otra manera, nos han hecho mucho daño. Por eso el hombre es tan agresivo, tan, tan descontrolado emocionalmente, porque no se justifica por ninguna circunstancia ni ningún motivo, se justifican todos esos procesos de guerra que han vivido nuestra sociedad. Entonces no es justo que nuestros países antiguos, ¿verdad?, hasta la etapa contemporánea, hayan vivido en guerras de 116 años. Ustedes saben lo que significa eso. Primero, que no llegamos a vivir 100 años, y lo otro es que una guerra duró 116 años. Eso implica que fueron épocas de mucha oscuridad, de mucho control, de mucho poder y de mucha, por supuesto, de mucha sangre. Fue una época muy sangrienta, entonces eso es lamentable, de verdad. Desde todos los puntos de vista no tiene justificación de ninguna forma. Bueno, ahora bien, los primeros indicios, observen la lámina, se los voy a señalar acá, los primeros indicios de la educación, se aprendía una nueva técnica de caza o perfeccionamiento de algún utensilio, y este conocimiento se transmitía a las generaciones, a las generaciones, ¿verdad?, que es su siguiente. La educación se hacía a través de tres maneras: mediante la observación, es decir, allí es donde usted aprendía, y por eso es que vienen las teorías más adelante, ¿verdad?, que la vamos a trabajar, las teorías del aprendizaje. ¿Y cuál es la primera teoría de aprendizaje? Bueno, hay muchas, pero la observación es la técnica más inmediata que se utilizó en las primeras civilizaciones. La técnica de la observación, es decir, usted viendo al otro, imitando al otro, es que usted aprendía. Y eso tiene una explicación, ¿sabe? Las neuronas espejo, se llaman así, las neuronas espejo le captan a usted el mensaje rápidamente a través de la imitación. Por eso es que imitando al otro usted aprende mucho. Una de las técnicas que yo también les diría a ustedes es que coloquen a los estudiantes, cuando ya puedan hacerlo, que ellos observen algunos elementos, es decir, que compongan, descompongan un elemento, y lógicamente en ese proceso hagan la técnica de la observación, tanto de los colores, de los olores, de lo que escuchan, del sonido, ¿verdad? También lo pongan a imitar, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ese es un proceso de aprendizaje rápido y almacena la información. Otra de las técnicas que ellos utilizaban era la técnica del ensayo y error. ¡Qué increíble! Y lógicamente esa es una de los teóricos más famosos, que es Turdovsky, que se escribe así, Turdovsky,
Él habla del ensayo y el error, la teoría del aprendizaje del ensayo y error. Esa es muy famosa, esa teoría. ¿Por qué? Porque a través del ensayo, usted, ¿verdad? Es una teoría condicionante. Usted a través del ensayo lo repite, y es tanto que lo hace que usted aprende. Entonces también es importante que utilicen esa técnica con los estudiantes, que ellos repitan los procedimientos. Es importante hacerlo práctico. Recuerden que un conocer, solo por el conocer, no se va a quedar en la memoria de trabajo, es decir, va a quedar en la memoria a corto plazo. En cambio, cuando usted ya lleva ese conocer con el hacer, con el ser y con el convivir, por eso es los 4 pilares fundamentales de la educación, en el aprender a conocer y el hacer correlacionado en ese ensayo-error, en esa observación, el estudiante puede aprender más rápidamente. Entonces es importante que ustedes sometan a sus estudiantes siempre una teoría con algo práctico, nunca lo dejen allí. Es decir, y otra de las cosas que yo les sugiero es que no manden tanta plana, porque la plana es línea, es linealidad, desarrolla el cerebro, ¿cómo? El cerebro izquierdo. Entonces, la linealidad solamente le está desarrollando una parte del cerebro. Es importante que si usted manda a leer y manda a escribir, también haga una imitación, o sea, que le imite, que le aplique, que la cante, que la recite, que la baile, que la dramatice, pero no lo deje solo en la lectura y la escritura, porque entonces ya usted solo está desarrollando una parte del cerebro, que es el cerebro izquierdo. Entonces es todo. Por eso es que el cerebro es muy inteligente, pero no lo hemos sabido desarrollar a través de las diferentes estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Ni de enseñanza menos. ¿Por qué? Porque solo hacemos lectura y escritura y aprendizaje memorístico. Es importante que nosotros le activemos a nuestros estudiantes los procesos que él pueda generar todas las inteligencias, es decir, puede leer, puede recitar, puede crear una poesía, puede dramatizar, puede escribir, ¿verdad? Puede pasar al pizarrón, pero también puede dibujar, puede escenificar y tantas cosas que se pueden hacer. Puede pintar, eso es muy importante, pintar, colocar colores para que el estudiante pueda desarrollar la totalidad del cerebro. Si no, ustedes se quedan en una enseñanza rudimentaria. Bueno, lo otro es que en ese tiempo, ¿verdad? La educación era efectiva porque era personalizada y práctica. Fíjense que ellos me dan la razón. Ahora, el problema es que nosotros, como hemos tenido, ¿verdad?, tantos estudiantes, no sabemos qué hacer con ellos, pero si la enseñanza fuera con menos estudiantes, yo pienso que sería más interesante. ¿Por qué? Porque a usted le permitiría, además de observar a ese estudiante, se cansaría menos y podría también aplicar ese rol de orientador dentro del aula, ¿verdad?, para escuchar a sus estudiantes, educar esas emociones, la afectividad y, por supuesto, socializar con ellos más seguido. Y que no se les olvide que todo, la educación tiene que ser teórica, práctica. Si usted da pura lectura y escritura, allí está lo malo. Así de matemática, también los números se le puede poner color, podemos jugar con tantas cosas, hay muchísimos, con el abaco, tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, abaco es que se llama. Bueno, después de muchos años de evolución y aprendizaje, los grupos fueron más numerosos, eso es verdad, ¿no ves? Porque las organizaciones fueron creciendo, y no solamente que fueron creciendo, sino que fueron trasladándose de un sector a otro, y por eso es que fueron colonizando espacios y tierras. Bueno, y imponiendo sus leyes, que es lo más increíble. Así como llegaban a invadir las tierras, también por la fuerza, pues eso no era socializado, sino por la fuerza, imponían sus leyes y su costumbre. Allí no había más nada, y por eso es que nosotros tenemos, ¿verdad?, los occidentales, tanta influencia multicultural, porque imagínense, tenemos desde los indígenas, americanos, wow, de los latinos, de todo, entonces estamos mezcladitos. Bueno, los españoles fueron los que nos hicieron más daño a nosotros. Bueno, se fueron organizando, ¿verdad? Y así es que las sociedades se fueron haciendo más complejas. Recuerden que mientras más pobladores, más compleja se va haciendo la sociedad. Incluso en este siglo XXI que estamos viviendo, estamos en una multicomplejidad, porque tenemos una multiculturalidad,
de muchas etnias y muchas nuevas organizaciones, y por supuesto estamos súper poblados. Eso también trae muchas divisiones, lógicamente, en la sociedad. Bueno, luego acá les digo que para el estudio de estas primeras sociedades con una división clara del trabajo, la historia inició con un nuevo periodo, la antigüedad. Es decir, fíjense que desde la etapa de la antigüedad ya las sociedades venían organizadas. Yo no sé por qué nosotros, que ya estamos en un siglo XXI, nos desorganizamos más. Es una cosa increíble. Nosotros venimos de ser, o sea, ellos desde la edad antigua, ya ellos venían con una clara, por lo menos, manera de organización. Y nosotros que estamos, el problema es ponerse de acuerdo en una aldea global tan multipoblada. Entonces, claro, eso ha traído desorden en la sociedad. Y por eso es que existen las leyes, ¿verdad? Las normas, los códigos sociales, para poder controlar a toda la humanidad, porque si no, imagínense cómo sería con leyes y normas y todavía no sabemos el buen vivir. Bueno, entrando entonces en la edad antigua como tal, ¿verdad? Porque estaba hablando de la edad prehistoria, pero con algunos aspectos mezcladitos. Entonces entramos a lo que es la edad antigua que inicia 5.000 años antes de Cristo y se extiende hasta el siglo V después de Cristo. Bueno, en este caso, ¿verdad? Ellos tenían una cultura muy diversa desde el Antiguo Oriente, que uno pueden observar acá en la lámina, ¿verdad? Abarca una gran variedad de culturas, ¿verdad? Los egipcios, mesopotámicos, los chinos estaban antes que todo el mundo, los indios, pero los indios americanos, ¿ok? Los fenicios, los indios de la India, que la India, también ellos tienen una cultura muy especial, a mí me encanta mucho la cultura de los chinos, que es la que está prevaleciendo, la de la India, por supuesto. Estaban los hebreos, los árabes, la cultura árabe no me gusta mucho, los indios americanos, los persas, los griegos y los romanos. Bueno, por supuesto, cada cultura tiene un rasgo específico, como los egipcios con sus pirámides, y yo tengo un video tan bueno de esto, pero no se lo puedo poner, egipcios con sus pirámides y los jeroglíficos, por eso es que egipcios tuvieron la primera escritura es de los egipcios, pero era una escritura jeroglífica, es decir, con simbología, y por eso ya eran tan inteligentes. Recuerden que, vuelvo a insistir, jóvenes, y hacer el énfasis de la importancia de que nosotros, la cultura occidental, tiene un problemón allí, porque nuestra grafía es de letras, y como es de letra, desarrolla el pensamiento simple. Por eso es que las culturas del Antiguo Oriente son más visionarios, porque ellos utilizan la simbología, y esa simbología a través de dibujos, ¿verdad? De garabatos que hacen ellos. Yo les digo garabato de una manera jocosa de referirme, es porque ellos utilizan mucho el cerebro derecho, porque su escritura es diferente a la nuestra. Entonces, claro, por allí ya nosotros estamos ya perdiendo puntos. Y la mala o la buena suerte de nosotros, que nos colonizó en la parte de Europa, pero España, y entonces España, el discurso de ellos, ¿verdad? La escritura es española, pues, la que nosotros conocemos. Entonces, claro, es una cultura no tan moderna como las que tiene la India, ¿verdad? Los chinos, en ese sentido del gabaje de experiencia que tienen ellos, todo lo que ellos vivieron. Entonces nosotros tuvimos que ser colonizados precisamente por Cristóbal Colón, que incluso me estaba riendo porque estaba revisando eso, y Colón no es que él venía directamente a nuestro continente, para nada, fue que para nada, se lo digo, sino que ellos querían antes, para poder extraer y comercializar, era la única manera era por marítima, entonces la vía marítima. Entonces ellos querían llegar a África, a esos países, y por mala casualidad, porque yo creo que fue que por buena casualidad, él se desvió, no supo y terminó en nuestro continente. O sea, fue un hecho fortuito, pues nos tocaba porque nos tocaba. Y como dicen, lo que toca, ni que te quites ni que te apartes. Entonces nos tocaba que nuestro querido
Cristóbal Colón nos colonizara. Entonces, qué terrible, porque no nos colonizaron de verdad los ingleses. Hubiese sido preferible en todos los sentidos. Bueno, entonces saliendo de allí, por supuesto, cada cultura tiene sus rasgos específicos. Bueno, ya se los dije, ¿verdad? Los egipcios con su pirámide, la pirámide de egipcio, ¿verdad? Que nadie tiene una explicación de cómo ellos construyeron esas pirámides tan hermosas. Los chinos con sus majestuosos palacios. Bueno, los chinos son una cultura milenaria, y ellos tienen el misterio de la vida, ¿saben? El que no crea en eso es porque no ha leído a los chinos. Los chinos tienen una cultura que es diferente a la nuestra, porque es una cultura oriental, y ellos saben el secreto de la vida, igual que los indios de la India, pues. Y bueno, y su particular escritura, porque los chinos, imagínense, la escritura de los chinos, bueno, ¿quién la entiende? Y solo ellos, y los que estudian ese idioma. Los indios americanos, ¿verdad? Con sus pirámides escalonadas y sus vestimentas, que es de plumas, que todavía la conservan. Y bueno, todas las historietas que hay de ellos, ¿verdad? Que le cortaban la cabeza a los demás y tal. Bueno, pero ellos no se dejaron, ¿sabes? Ellos no se dejaron colonizar. Es una de las cosas que me encanta a mí de los indios. Los indios no se han dejado adoctrinar y jamás se han dejado alinear por nadie. Ellos tienen su propia cultura, su propia ¿cómo se dice? Idiosincrasia. Ajá. Ellos tienen su propia cultura y eso quiere decir, bueno, eso quiere decir que ellos son una persona que mantienen sus costumbres, sus creencias y sus religiones. Me encantan, de verdad, por eso yo los admiro muchísimo. Bueno, saliéndonos de allí, bueno, y recordando que Ecuador le ha tocado unos momentos un poco difíciles, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado porque yo estoy aquí también. Ya yo me siento ecuatoriana, para que sepan. Entonces, Ecuador, fíjense lo que vivió antes de este virus. Recuerden que vivimos un tiempo también de desorden social, producto de que el presidente Lenín Moreno había hecho aquel artículo, ¿se acuerdan? Que una ley para aumentar un poco de impuestos de la gasolina y todo aquello, supuestamente, imagínense todo lo que movió, y quienes representaron dignamente, de verdad, a la cultura ecuatoriana fueron los indígenas, de verdad que sí. Cómo se lucieron, porque yo no me perdí un discurso de ellos, cómo se lucieron. Es más, me quedé tan impresionada porque yo tenía una concepción muy respetuosa de nuestro presidente Lenín, y la tengo todavía, pero los indígenas le dieron una lección moral, primero como persona, como personas cultas, porque de verdad tienen una visión bellísima, y por eso es que esta cultura es muy bonita, pues. Y yo respeto mucho lo que es nuestra cultura indígena, porque de allí venimos nosotros no venimos de los africanos, solo que claro, cuando vinieron los africanos a nuestro continente, se hizo la mezcla, ¿verdad? Mucho, pero cuando vinieron los españoles, allí fue donde hubo la colonización de nuestro continente, y se mezclaron las razas, pero nosotros éramos indígenas totalmente. Lástima que, bueno, todo tiene su explicación de por qué. Bueno, saliéndonos ya de este punto, entonces comencemos a hablar de lo que es la producción económica, ¿verdad? En la producción económica todos estaban relacionados con la agricultura y la ganadería, excepto los indios americanos, que no conocían el ganado, imagínense usted, porque ellos generalmente siempre han sido más de la naturaleza, más de la comunicación con Dios y todo eso. Bueno, ahora, ¿qué les quiero decir acá? Bueno, esto se lo dejo porque no les voy yo les pongo toda esta poca información para que ustedes lo revisen. Lo importante es que todas las culturas tenían una compleja red de comunicaciones por medio de carreteras, pero acuérdense que esas carreteras no estaban pavimentadas, eran carreteras que, bueno, no sé si ustedes han visto las películas de antes, yo soy amante de esa película, de que esas carreteras eran desiertas, por Dios, eran desiertas, y eran largos y largos kilómetros que se había que recorrer para llegar de una población al otro. Y la otra vía era la ruta marítima, como le estaba diciendo. Incluso en esa ruta marítima era donde se comercializaba
colonizaba, e incluso Ecuador, en la parte, aquí hay muchas zonas donde llegaban los barcos. Creo que por allí una es Esmeralda y la otra era Guayaquil. Por eso Guayaquil ha sido una de las ciudades más desarrolladas de este continente del Ecuador, porque por ahí llegaban las embarcaciones. Entonces, la única manera de comunicarse de un continente a otro era por ruta marítima, no había de otra. Entonces, imagínense todas las situaciones que se podían vivir en ese entonces. Y las carreteras, no habían automóviles, acuérdense, solo eran ¿cómo se llaman esas comparsas que se hacían con caballos, ¿verdad? Y así era que se comunicaba. Y bueno, por supuesto que la Santa Inquisición, ella impuso desde la edad antigua, ellos tenían un poder increíble porque ellos estaban allí asesorando a todos los reyes y a toda la monarquía, así de fácil. Entonces la iglesia siempre ha estado presente también, así como la educación. La iglesia, o sea, el poder de la iglesia ha estado presente desde los inicios de nuestra sociedad y culturalmente ha hecho grandes transformaciones en nuestra cultura, incluso a través de la adoctrinación, ¿verdad? Con los bien conocidos que se llamaban los jesuitas, ellos iban adoctrinando a población en población, incluso el continente africano que no creía en nada de los católicos, porque los africanos tienen una cultura que creen en los santos negros, en Changó y sus santos negros, ellos los castigaban para que estos africanos aceptaran la cristianización. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas, ¿verdad? Bueno, esta persona no, la iglesia, que era una cúpula, era un poder, y si usted estaba en contra, acuérdense que también en ese tiempo era muy difícil, primero porque era de oscuridad, la mayoría de las personas no sabían leer, no sabían escribir, porque la educación era eclesiástica, elitesca, esa es la palabra, elitesca. Entonces, imagínense, ellos se fueron, pues, fueron cediendo, no les quedaba de otra, porque eran esclavos, porque la mayoría eran esclavos y eran sometidos a la fuerza. Entonces, imagínense todas las situaciones de oscuridad que vivieron nuestros pobladores desde la edad antigua hasta el momento, gracias a Dios, 1940 y tanto. Bueno. Y así, a través de esas rutas marítimas, era que ellos se podían comunicar, y por eso es que se comercializaba también. Y los que tenían el poder, ¿verdad?, que tenían sus barcos, eran los que tenían el mayor poder. Es decir, ahí comenzó a desarrollarse lo que conocemos como el poder económico. Y lógico, el poder político y el poder religioso. Así fue que comenzaron nuestras sociedades. Ok. Pero también le puedo decir que la mayoría de las poblaciones, ¿verdad?, o de los continentes tenían su consumo garantizado, es decir, comercializaban, pero para consumo local. Era eso. O hacían intercambios, porque allí no había, acuérdense, no había la figura del dinero. Se hacían los cambios de trueque por algunas otras cosas, propiedades o algunos minerales o algunos alimentos que tenían algunas culturas y otras no lo tenían, y ese era el intercambio. Bueno, por otra parte, en la edad antigua, las sociedades se organizaban por 3 estratos sociales, como lo pueden observar en la lámina. La clase gobernante, ¿verdad?, que era la élite, y específicamente la monarquía. Los hombres libres, que eran aquellos que pagaban el tributo, ¿verdad?, a los reyes. Y los esclavos, que eran en su mayoría personas, no vayan a creer que los esclavos estaban porque eran esclavos, porque querían ser esclavos, sino que eran personas que eran raptadas de otros continentes, los llevaban a otros continentes mediante, ¿verdad?, esas rutas marítimas, y después cómo regresaban, no podían regresar, y por eso es que muchos no les quedó otro que dejarse someter por ese proceso de esclavitud. Pero con el tiempo los esclavos fueron desapareciendo porque como había mucho proceso, recuerden que había mucho proceso de guerra, o situaciones de guerra, ya como eran demasiada gente, ya no les resultaba tener esclavos, y por eso es que los esclavos, de una u otra manera, hubo muchos reyes que empezaron a liberar a sus esclavos. Bueno, lo otro es que en la clase gobernante estaba
estaba compuesta, ¿verdad?, por los políticos, porque siempre han estado los políticos en primer orden. El poder político ha sido un poder fuerte, el poder religioso, que eran los sacerdotes, ¿verdad? Y, por supuesto, los hombres libres eran los ciudadanos que pagaban los tributos, que estaban al servicio del rey. Y los esclavos, que eso sí es verdad que no tenían derecho a nada. Pobrecitos nuestros esclavos, de verdad. Es lamentable, todas esas situaciones nos dejan ver que nuestras sociedades han sido, desde la antigua hasta el siglo XIX, han sido sociedades que no han respetado los derechos ni de la vida del otro, ni los derechos del otro. Bueno, saliéndonos ya de ese punto, entonces vamos a hablar de algunas cosas que quizás son muy, muy importantes en este momento. Como lo pueden observar en la lámina, tenemos en el ámbito religioso-cultural, los sacerdotes eran considerados los más sabios y únicos capaces de interpretar las señales divinas. Por eso es que los sacerdotes vendieron el único credo. Y acuérdense que no había más religión que la católica. La católica fue la única religión que se mantuvo hasta que Martín Lutero, en una reforma, ¿verdad?, que se realizó el 31 de octubre de 1517, él hizo una gran reforma contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, si ustedes se ponen a ver, además de que sí han tenido el conocimiento, porque ellos fueron preparados para entender los diferentes idiomas, en el latín, en el griego, en todos los idiomas, ellos son muy preparados, ellos tienen que estudiar primero idiomas. ¿Qué ocurre? Que ellos sí saben muchísimo, no se les puede quitar. Incluso la parte educativa, nosotros le debemos ese proceso de organización, de escolaridad, llamado los primeros currículos, de organización de las clases, de los horarios, se lo debemos a los sacerdotes, porque ellos fueron los primeros que se dieron cuenta de que para llevar a cabo un proceso educativo debíamos de tener un horario establecido para poder transmitir algunas áreas de conocimiento, y así empezaron ellos a organizar la escolaridad con un horario y con ciertas disciplinas que ellos querían que se enseñaran. Bueno, vamos a ver qué les digo de acá. Ok. Otro aspecto importante que puedo resaltarle es que la historia de la educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad? La egipcia era una cultura muy, muy avanzada. Egipcios con sus faraones, ¿verdad? Grecia con sus olimpiadas. Y Roma con sus gladiadores. Entonces, bueno, ellos fueron, ¿verdad? La cultura egipcia fue transmitiéndose de generación a generación, y bueno, de una u otra manera nosotros, sí queriendo, fuimos afectados por la cultura occidental, no así la oriental. Lástima, porque deberíamos haber sido también influenciados por la cultura oriental, porque la cultura oriental es totalmente diferente a la occidental. ¿Y en qué se diferencia de una de la otra? Bueno, primero que esta cultura oriental busca mucho el entendimiento del ser humano en su entendimiento consigo mismo. Eso es lo más importante de esa cultura. Y lo demás es que desarrollan la totalidad cerebral. O sea, y no solo eso, que aprenden muchos idiomas y aprenden diversos conocimientos. En cambio, en la occidental también aprendemos, pero solo desarrollamos a través, porque ese fue uno de los problemas de nosotros, que utilizamos la primera teoría de enseñanza que se utilizó en el sistema educativo, fue la teoría conductista. Y la teoría conductista simplemente nos ha llevado a nosotros a desarrollar el proceso, solo el proceso cognitivo, ¿verdad? El proceso cognitivo de bajo nivel intelectual. Es decir, que tenemos que identificar, tenemos que separar, tenemos que describir, tenemos que analizar, pero no le damos la aplicabilidad de lo que son los procesos cognitivos de alto nivel intelectual, como es hacer inferencia, hacer comparaciones, hacer aplicabilidad y todo lo demás. Y eso lo da la resolución de problemas, es decir, que los conceptos que aprendamos también lo podamos aplicar en el día a día. Bueno, esto se lo dejo para que lo digan ustedes, yo no me meto con esto, para que no me interese en este momento. Vamos a ver acá,
por el tiempo, pues. Ok, un aspecto importante que sí quiero resaltar acá es justamente uno de los sectores más importantes de la nobleza en la edad antigua eran los escribas. Los escribas eran los únicos que conocían la técnica de la escritura, eran los únicos, imagínense, que al ser considerada sagrada, la escritura era sagrada, tenía un estatus social mucho más alto que el resto de los oficiales. Imagínense ustedes. Entonces, bueno, ya salimos de esta lámina, nos vamos entonces a la siguiente. Cuando ya termine entramos a un espacio, justamente viene Egipto. Entonces, para dar una separación acá, voy a hacerles una pregunta. Cuéntenme, hasta este momento, ¿cómo va esta información? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí se está entendiendo la información? Sí, profe, muy claro, gracias. Sí. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Ahorita hago un espacio para hacerles una pregunta, porque hoy les voy a preguntar algunas cositas. Bueno, asimismo, los egipcios, ¿verdad?, desarrollaron notablemente la escritura, ya eso lo dije, jeroglífica, que eran así como lo pueden observar en la imagen, ¿verdad? Eran figuras, ellos hacían todo con figura, y esa era la manera de ellos comunicarse. Desarrollaron también las matemáticas y la astronomía, y por allí es donde viene el desarrollo de esa matemática y de la astronomía. En cuanto al contenido que se desarrollaba en la edad antigua, ¿verdad? En la edad antigua, mucho de ello se enseñaba a través de los refranes. Imagínense ustedes por qué los refranes se hicieron tan populares, porque así es que ellos enseñaban. Con los refranes, ellos decían que había una manera muy fácil de que la gente aprendiera. Y todo lo hacían por analogía. Esa es una de las situaciones que también yo les recomendaría que utilizaran con sus estudiantes. Las analogías, es decir, hacer analogías es muy importante, porque cuando usted hace analogía, usted hace comparaciones, ¿verdad?, entre una cosa contraria o parecida. Entonces, el hacer analogía es importante. Incluso aquí, yo estaba viendo que cuando le hacen la prueba de los bachilleratos, la mayoría, y la prueba esa que hacen para los docentes, les ponen muchos ejercicios de analogía. Igualmente, muchos ejercicios de resolución de problemas de matemáticos, lógico-matemático, porque la lógica y la matemática ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, eso sí es verdad. Y la analogía también, porque es comparar, ¿verdad? Es asociar, es contradecir y es buscar las diferencias, o se identifica, o las similitudes o las diferencias. Entonces, en ese cuadro comparativo, es decir, en ese aspecto o matriz comparativa, usted siempre encontrará las partes y las partes de un todo, y el todo las partes y las diferencias de ese todo. Eso es importante. Entonces, yo les recomiendo como profesora que utilicen ese tipo de técnicas o de estrategias con los estudiantes, para que ustedes puedan desarrollar en ellos ese pensamiento, vamos a llamarlo así, ese pensamiento reflexivo. Otra es que como lo pueden aquí observar, ¿verdad? Es importante que ustedes también utilicen mucho imágenes, porque el estudiante ya cuando sabe leer podemos utilizar imágenes, no así cuando estamos enseñando a leer a los niños que nunca han aprendido a leer, es decir, que es su primera experiencia con la lectura. No debemos utilizar imágenes, porque ya está demostrado hace tiempo, ya lo demostraron, que los niños, ¿verdad?, cuando estaban en ese proceso de aprender a leer, cuando se les enseñaban las imágenes, ellos captaban las imágenes, pero no recordaban, no sabían. O sea, si le quitaban la imagen, no sabían el concepto. Entonces es importante que para que el niño aprenda a leer, cuando está aprendiendo, no le coloque imágenes, sino más bien póngale colores y asócielo con algo conocido. Por eso las letras vocales de A, E, I, U, usted las puede asociar con algo que él lo recuerde, pero no le muestre la imagen, solo que él lo asocie. No sé si me entienden lo que les quiero decir con eso. En cambio, cuando ya hemos pasado por ese proceso de lectura, que ya tenemos el hábito de la lectura, sabemos leer y escribir, podemos entonces sí utilizar imágenes para que asocie la nueva información. Eso es importante. Fíjense que son dos cosas totalmente diferentes. Ok.
Como les digo, entonces, en ese tiempo, en esa etapa antigua, se enseñaba con refranes. Entonces, los refranes, por eso es que hemos llegado a esta sociedad del siglo XXI y hay mucha gente que le encantan los refranes, pero es porque también tienen un sentido figurativo. Es decir, usted puede con refranes también enseñar. Esa es una técnica muy importante que la pueden utilizar. Ok, y ellos acá, ¿verdad? En estas sociedades en las que la escritura no estaba generalizada, porque acuérdense que no todo el mundo sabía ni leer ni escribir, las personas recurrían a la sabiduría popular. Por eso es que los refranes pertenecen a nuestra cultura, a la cultura popular. Ok, y se ha transmitido, lógicamente, de generación a generación. Lo otro es que las enseñanzas, ¿verdad?, que se hacían en ese tiempo se transmitían de padre a madre. Incluso yo les diría que el padre era el que tenía, porque acuérdense que nuestra cultura fue una cultura patriarca, y el padre era el que tenía todo el derecho y la potestad de enseñar, de educar y la autoridad en su hogar para decidir cualquier situación que él considerara que era la más oportuna. Incluso en ese tiempo el castigo físico era permitido. Y si quedaba, ¿verdad? Si ese maltrato físico se excedía, nadie podía ir en contra de la autoridad del padre, porque eso se respetaba mucho. Pero del padre, es decir, desde esa cultura patriarca es que nosotros venimos transmitiendo la cultura patriarca, ¿verdad? Donde la autoridad es el hombre y por supuesto esos actos de violencia para poder enseñar. Solo que en el siglo XX ya eso se desapareció. Ojo, ya en el siglo XX se prohibió que los maestros, que los padres no pueden violentar a sus hijos. Incluso hay leyes, por eso es que la ley de la LOMNA, ¿verdad? Que protege al niño y el adolescente se implementó porque antes la autoridad del padre era ejercida con mucha violencia. Entonces, imagínense para poder controlar ese acto. ¿Y qué no pasaría en ese tiempo? Que los niños quedaban traumatizados. Incluso los maestros tenían tal autoridad que podían violentar y castigar a su discípulo. Y los padres tenían que aceptar porque eso estaba permitido. Entonces, imagínense toda esa carga de violencia que nosotros fuimos, ¿verdad? Transmitiendo de generación a generación. Y nos pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué somos tan violentos? Si es que, como dice Humberto Maturana, somos lo que hemos, o sea, somos reflejos de la convivencia familiar. Y si esa convivencia familiar fue desde un acto agresivo, por supuesto vamos a ser seres violentos. Si lo contrario, que convivimos en un ambiente lleno de amorosidad, seremos seres amorosos, y eso lo dice Humberto Maturana, un autor un filósofo del siglo XX, que ha sido un señor muy reconocido porque él está metido en la parte de la biología. Ok. Ok, otra de las situaciones bien interesantes aquí en esta época antigua es que se enseñaba la oratoria, es decir, que una persona, y sobre todo se le enseñaba a los políticos, porque la oratoria es el arte, ¿verdad?, de producir el discurso hablado, y quien tiene el discurso hablado tiene el poder a través, ¿verdad?, de la palabra para convencer al otro. Y lo utilizaban mucho para la educación de la élite y muy especialmente para los políticos, porque a través, fíjense cómo se fue generando eso hasta el momento. ¿Y quiénes son los mejores oradores? ¿Quiénes tienen la mejor oratoria? Los políticos, porque ellos saben utilizar el arte de la palabra para convencer y dominar a la gente. Y es así como eso viene de Egipto, la oratoria. La oratoria es la construcción del discurso oral. A través de la palabra, usted, ¿verdad?, va generando un discurso, va hilando cada una de las palabras para construir ese discurso. Muy bien. Bueno, ya les dije que el castigo físico estaba muy permitido. Fue tanto así
que los jóvenes tenían que aprender porque aprendían, porque si no eran bien castigados y los castigos eran fuertes, ¿saben? No era con una reglita, no, sino castigo de azote. Hasta que no sangraran, no los dejaban tranquilos. Y por eso es que salieron las nuevas leyes de protección del niño y del adolescente para, ¿verdad? Conocida como la LOGNA, para poder proteger a los niños, especialmente a los niños, porque los niños no se saben defender de sus adultos. Y eso se dio en la mitad del siglo XX, cuando sacaron el castigo físico de todo de este contexto social. Bueno, otro aspecto que debemos resaltar, por eso es que lo dividí, ve que es bien largo, la educación en la etapa antigua tenía mucho que ver con la educación física. ¿Por qué? Porque Egipto fue el primer creador de las Olimpiadas, ¿saben? Qué interesante, ellos crearon las Olimpiadas porque ellos tenían la educación física, que es muy importante y que en mucho aquí en la cultura occidental no se le ha dado ese valor, pero la educación física tiene un papel muy significativo en esa formación holística del estudiante. Y bueno, ellos, claro, acuérdense que en ese tiempo la educación era elitesca, era para las élites, es decir, cuando se habla de las élites, es de las personas pudientes, los que tenían dinero, los que tenían poder. Los demás, es decir, aquellos como las personas de clase media o baja no tenían derecho a una educación elitesca. Bueno, en cuanto a la educación física, ¿verdad? Se enseñaba natación, ejercicios gimnásticos, se enseñaba también defensa personal, poesía, filosofía. En cuanto a la educación militar, también se enseñaba ese arte, ¿verdad? Pero los grandes militares eran pertenecientes al grupo de los adinerados, es decir, la sociedad elitesca. Y así fue que se vinieron haciendo, si ustedes se ponen a observar, así fue que se fueron creando las divisiones de clases sociales, donde los ricos y los clase media y los pobres están divididos y están hasta el siglo XXI. Bueno, recuerden que ellos tenían que prepararse mucho con la educación militar porque ellos vivían, ¿verdad?, de guerras tras guerras. Esas guerras tenían una sola explicación, que era simplemente apoderarse de las tierras. Recuerden que las guerras no son sino un salvajismo de racionales, ¿verdad?, que se dictan de ser racionales para apoderarse de grandes tierras, de grandes riquezas. Eso es lo que ha sido la guerra. Yo lo llamaría desde mis propias palabras, ¿verdad? Una proyección de ego, no hay más nada, de un ego de una persona, de un ego maximizado para apoderarse de las tierras y riquezas de otros continentes. Y las guerras traen muchos sucesos sangrientos, porque allí no importa si son niños, si son ancianos y nada. Incluso Hitler, que fue muy famoso, Hitler fue famoso porque él fue considerado el dictador más grande de Alemania y de todo su continente, porque él tuvo un problemón, que él decía que para llegar a tener la clase más desarrollada, la clase social más desarrollada, tenían que ser hombres fuertes, de 2 metros de altura, ojos azules, bien parecidos, y por eso es que aquellas personas que no eran físicamente, no estaban bien físicamente, que en otras palabras, que tenían alguna disfuncionalidad física, Hitler los consideraba unas personas inútiles, así como los niños, igualmente los ancianos, y él fue tan famoso como dictador y odiado por todo el mundo, porque él en su historia tenía el trencito, ya la gente sabía, los montaban en unos vagones, ¿verdad?, de un tren, los llevaban a una zona baldía y allí los fusilaban a los pobres ancianos y a las personas que eran enfermas con que en aquel entonces les llamaban a las personas con problemas disfuncionales, les llamaban ¿cómo es? Se me fue porque dije lo disfuncional. Bueno,
problemas anormales, entonces los llamaban los anormales. Entonces, por eso también más adelante se crearon, ¿verdad? Gracias a Dios, las leyes que protegen a los seres humanos disfuncionales, porque ellos eran en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Y con Hitler se vivió mucho de eso, que los pobres ancianos que estaban en sillas de ruedas, porque los ancianos cuando llegan ya a ciertos años, ¿verdad? Y no tienen bien las articulaciones para la movilización, ellos tienden a estar en sillas de ruedas, los lanzaban de altos edificios desde sus hogares, los lanzaban delante de su familia, eran pero tan agresivos, tan aberrantes, que los lanzaban, no les importaba lanzarlos a ellos, pobrecitos esos ancianos, con todo y silla lo lanzaban al vacío. Entonces, imagínense. Y los que estaban ya, que sí podían movilizarse, los llevaban a unos vagones para unos espacios baldíos y allí los aniquilaban, sin piedad y sin nada. Simplemente los ponían de espaldas y allí los dejaban. Pues entonces, nadie podía decir nada, no tenían derecho a la vida, no tenían derecho a la dignidad y a nada. Y por eso es que en el año 1948 se crearon los derechos humanos, gracias a Dios, de donde la libertad se respeta, la vida se respeta y por supuesto la esclavitud, eso fue abolida, porque los pobres negros, que no tenían nada que ver, porque los negros venían de un continente, porque pues, los agarraban, los negros eran muy perseguidos, no era por el color, simplemente porque son personas. Acuérdense que la mayoría de los negros son fuertes, es una raza muy fuerte, más que el blanco. Y los esclavizaban era por eso, porque por su fuerza física eran muy buscados y por eso los perseguían y todo. Pobrecitos nuestros esclavos. Bueno, ahora vamos a ver entonces este panorama, ¿verdad? Ya estamos en la historia de la Grecia antigua, ¿verdad? Ya se los dije, no voy a hablarles de ella porque llevo una horita tocando esto, se los dejo a ustedes para que lo revisen con calma y nos vamos a la siguiente lámina, pues todavía hay mucho material, para que yo simplemente se los coloco y tal. Bueno, también en Grecia hubo aspectos muy importantes que sí tengo que resaltarle, ¿verdad? Como fue las obras de Homero, ¿verdad? Y Hesíodo, que constituyen la principal fuente de información para conocer la educación griega del periodo. Entre eso de Homero, ¿verdad? Tuvimos lo que conocimos como la Ilíada, ¿verdad que sí? La Ilíada fue una de las obras que nosotros tuvimos que leer casi todos en bachillerato. Y bueno, allí simplemente la Ilíada y la Odisea. Eso simplemente son unas novelas, ¿verdad? Que nos llevan a ver, ¿verdad? Unas epopeyas donde se aprecia lo que es la clase de la educación gobernante y la educación de la clase campesina. Recuerde que la educación de la clase campesina no era igual a la de la elitesca. La educación elitesca era ya con filosofía, poesía, matemáticas, geometría, aprendían el latín, el griego. En cambio, ya la clase campesina simplemente aprendían oficio, tenían unos talleres artesanales para aprender oficio. Muy bien. Y por supuesto, los esclavos no recibían ninguna educación, para nada, así de fácil. Entonces los esclavos eran un cero a la izquierda. Incluso habían comunidades, continentes como Portugal, que también hizo mucho daño, porque Portugal fue un continente que hizo muchísimo daño a los esclavos. Ellos consideraban que los esclavos eran menos que un animal, específicamente que un perro. Imagínense ustedes, que valía más un perro que un negro. Los despreciaban muchísimo. Entonces ellos tenían una manera de observar la vida de verdad en ese momento muy agresiva. Y por eso es que nosotros generamos esos actos violentos y agresivos. Y todavía nos preguntan por qué. Porque venimos de épocas sangrientas, venimos de culturas que no valoraban la vida del otro y mucho menos respetaban la dignidad humana. Entonces eso de una u otra manera nos fue tocando uno a uno. Paso a paso fuimos adquiriendo todas esas situaciones. Bueno, sigamos entonces por aquí. Ya esta la dije para hacer un espacio. La haré más adelante. Vamos a ver cuántas láminas me quedan. Entonces voy a hacer un espacio en esta lámina. Ok.
me paro aquí, jóvenes, pueden entonces activar la cámara para verlas y coméntenme qué quieren agregar ustedes de todo esto que yo les he dicho, de la educación, cómo observan ustedes la educación, cómo está, cómo ha sido ese cambio de la educación desde la edad antigua, pues apenas estamos en la edad antigua, vamos después a la media y vamos a ir revisando hasta llegar a la educación actual. ¿Qué consideran ustedes que ha ocurrido con toda esta información tan general y específica que yo les he dado? Porque les he hablado de todo, porque incluyo todo y también las partes. Ajá, cuéntenme, ¿qué quieren agregar ustedes de esta educación? ¿Cómo fue? Ah, cuéntenme. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, a mí me pareció súper interesante cuando usted mencionó en Egipto que en Egipto era esta parte de que enseñaban silábicamente, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, entonces me pareció muy interesante porque aún lo hacen en algunas escuelas, siguen utilizando esta metodología para que los niños aprendan a leer y me parece muy interesante ya que como nosotros estamos estudiando, saber esto que es tan importante, ¿no? Que los niños sepan aprender a leer de otra manera, mucho más dinámica, como usted dijo, utilizando las dos partes del cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, conjuntamente con la lectura, con la actuación y, en fin, todo lo que usted mencionó. Esa parte me gustó bastante. Y también es interesante saber cómo empezamos, ¿no? La prehistoria con esto de que los hombres salían a buscar comida, las mujeres se quedaban cuidando a los niños, que bueno, ahora no se ve, ¿no? Porque ahora las mujeres y los hombres salen a trabajar y lamentablemente a los niños les hace mucha falta ese cariño, ese cariño de hogar. Eso, profe. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Grace Saltos. Ajá, vamos a buscarte aquí. Grace Saltos. Ah, Salto, aquí estás. Ajá, excelente tu explicación. Ajá. Muy bien. Te voy a colocar tu participación. ¿Quién más quiere participar? Jóvenes. Gracias, profe. Gracias a ti. A partir de hoy quiero decirles que nuestras clases van a ser 20 minutos de retórica, desde mi parte, la retórica y la participación de ustedes. Otro rato de retórica y participación de ustedes, porque debemos hacer que ustedes participen para ver si están entendiendo. A ver, ¿quién más quiere participar, por favor? Me volviste a enamorar. Buenas noches. Buenas noches, de lo que entendió, no importa, de lo que va entendiendo. Cuéntenme. Buenas noches, profe. Pues haciendo un poquito de resumen de lo que usted acabó de decir sobre la disciplina que se daba pues en estos tiempos, en la actualidad pues ha mejorado mucho porque como decía usted pues el maltrato, la violencia no era parte y no es parte de la educación. Entonces yo creo que es algo muy importante de tener nosotros en cuenta, ya que la disciplina pues se maneja de otra manera y no pues por medio de la violencia. Eso es lo que a mí más me llamó la atención y ver cómo pues ha venido mejorando la educación en momentos como en estos tiempos, ¿no? Hasta ahora que es en la actualidad. Eso, profe. Ah, muy bien, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Diana Cuellesaca. Ajá, Diana, ¿verdad? Aquí te tengo, Diana. Muy bien, excelente. Te tengo tu participación también. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Quién más? Cuéntenme. Ya, a mí me pareció muy interesante el cómo en la edad antigua ocupaban de lo que es la oratoria y el cómo se ve en la actualidad que tener ese fluido de comunicación, esa facilidad de poder interactuar con las demás personas, el saber cómo llegar a las personas, funciona, el cómo tener esa habilidad de hacer comprender y llegar al objetivo que uno quiere hacer, puede en
llegar a que las personas cambien. Puede ser mentalidad, comportamiento. Y entonces me pareció muy interesante saber que la oralidad se la ocupaba desde mucho antes, que eso no es algo de que es de la edad contemporánea o del mundo actual. Entonces es muy interesante cómo la educación en la antigüedad se puede unir con lo que es la educación de ahora, como también se la puede comparar y hacer una mejoría. qué bueno, excelente tu comentario. ¿Cómo te llamas tú? Catherine Lara. ¿El apellido? Lara. Lara, déjame buscarte aquí. Muy bien, Lara. Excelente. Ya le tengo acá su participación. A ver, ¿quién más? Que estoy evaluando esa participación. A ver, Yo, buenas noches, profe. buenas noches. Bueno, yo quiero hablar sobre la educación en la antigüedad. Me llama mucho la atención que la educación se llevaba a cabo o sea, era de la mano con la religión. Entonces, los únicos que podían impartir la educación eran los sacerdotes. Entonces, cómo va evolucionando la educación al pasar de los tiempos, ¿no? Cómo dejaron los sacerdotes de impartir la educación que tomaban de una manera buena, cómo pasaron a ser personas, las comunes y corrientes, las que impartían educación. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, ya que antes, como le digo, solo tomaban en cuenta a los sacerdotes y después personas que fueron preparando y fueron la educación. Entonces ya no se dio solo una educación de religión, sino que ya se impartieron varias materias y ramas de la educación. Exactamente. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Shirley Flores. Shirley. ¿A dónde? ¿Y el apellido? Flores. Ah, aquí está mi Shirley. Sí. Muy bien, excelente. Aquí te noté tu participación. A ver, ¿quién más? Yo, profe, Ajá. me encantaría hablar en sí de la historia de la educación porque me parece súper Ajá. interesante cómo se ha ido desarrollando la educación hasta llegar a este punto. Porque yo sé que me imagino que las personas los filósofos como Platón, Sócrates, igual en la Edad Media, los sacerdotes, pensaban en ese momento en cómo poder ayudar a las personas a reconocer y a conocerse a ellos mismos. Ujú. No solo a ellos, sino las cosas que los rodeaban. Porque en la parte de los filósofos, ellos buscaban conocer la parte espiritual, tanto como responder esas preguntas que todos tenían, pero ellos eran lo suficientemente valientes para lograr una respuesta. Entonces, ver que ellos en ese tiempo fueron lo suficientemente arriesgados para lograr eso tan grande en la comunidad y en el mundo en realidad y hasta ahora, es como que nos debe dar fuerzas a nosotros también para nosotros también llegar a un punto así de dejar huellas en las personas. Y qué mejor huellas de amor. Qué Como- bonito. Ajá. Sigue. ok. Sigue, estamos. Y me encanta cómo también los sacerdotes iban a todo el mundo para hacer conocer, eh, yo sé que también querían hacer conocer a su religión, pero lo que más querían hacer conocer ellos era el amor de Dios. Estoy segura de que muchos de ellos lo lograron y se ve ahora se ve los frutos de la educación ahí, se ve los frutos de la educación ahora, a pesar de que mucho, em, en muchos lugares no fue la forma correcta en la que se inculcó, porque en la parte de la historia, nosotros, en nuestra América, nosotros no fuimos inculcados de una manera correcta, si es que se la puede decir, porque no nos educaron en la parte religiosa y en la parte en sí, en la educación, en la mejor manera, que sí la había en ese momento. En ese momento había
sí había el amor, sí había la paciencia, pero todavía no se desarrollaba, creo yo, en todas las personas ese pensamiento de ayudar a las personas, no por recibir algo, sino por el simple hecho de dar por gracia. Y eso creo que debemos llevarnos todos porque es algo inmerecido. Y nosotros hemos recibido educación. Sí, muchas veces ha sido por dinero, porque hemos pagado, la mayoría de veces, pero ese conocimiento, si tú lo puedes dar por gracia, creo que es algo más grande de lo que tú podrías hacer. Dar conocimiento por gracia. Oye, qué buena tu intervención, me gusta muchísimo, te felicito. ¿Cómo es tu nombre? Alison Parra. Déjame ubicarte aquí. ¿El apellido? Parra. Parra, aquí está, Alison. Lisset, ex Ajá. de mi Lisset, muy buena. Ujú. Ok, excelente. ¿Quién más quiere participar? Que estoy evaluando y controlando. Buenas noches, dicen. Buenas noches, adelante. Bueno, quiero hacer un comentario en referente a la educación, tanto de Sí. la antigua como de la prehistoria. Exacto. En la prehistoria, muchas de las veces la educación empezó desde la familia, ya que nuestros dos maestros, podríamos decir, fueron nuestra familia. Por lo que en la educación para la edad, en la prehistoria, no tenían los más, como decir, los más pobres no tenían derecho a la educación. Simplemente solo tenían de la familia del clero, de la más alta sociedad, como decimos. Y entonces en ese momento los, los religiosos eran encargados de dar la enseñanza, pero más preferencia tenían a los que pagaban. Esa es su doctrina, los recibían en las clases, a veces les daban en la casa. Pero nuestros, como decimos, de la clase baja no tenían tanto ese derecho. Pero con el pasar del tiempo fue la educación evolucionando, tomaron más conciencia y ya tuvimos ese derecho a la educación que sea gratuita. De ahí ya tenemos como decir, subimos un peldaño para seguir evolucionando día tras día, generación tras generación, hasta lo que hemos llegado hasta ahora, que todos tenemos derecho a la educación. En lo referente, utilizando, el docente tiene que utilizar, dice, allí en la época de la prehistoria utilizaban diferentes técnicas según a los grandes maestros, Sócrates y Aristóteles, que decían que la observación. El niño sí es verdad, aprende mucho de la observación a través de la práctica. Entonces ellos pueden ser ya analíticos, críticos. Nosotros como docentes solo tenemos que guiar, orientar a base de los conocimientos que ellos han alcanzado, que ellos ya traen desde sus hogares. Y la educación hoy en la actualidad ya está más acorde al nivel, pero más es lo que surgió desde nuestros antepasados para las remotas, que no todos tuviéramos una educación de calidad. Y eso es lo que más me llamó la atención y de la educación de los egipcios, que fue bastante, muy buena. Es algo que no sé cómo describir, pero hemos aprendido. Nada más, Lisa. Gracias. Qué bueno, excelente. Me encanta cómo te expresas, muchísimo, me gusta. Tienes el poder de la oratoria. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lupe Lema. ¿El apellido? Lupe Lema. Lema, yo no te tengo en la lista. Sí, Lisa, tengo un pequeño problema todavía. Dame el nombre, por favor. ¿Tú estás en la primera lista? No todavía. Ok. Aún no estoy. Sí, no Mi importa. nombre es Lupe Piedad Lema Jami. Ajá, Lupe Piedad Lema. Lema Jami. Ok, ¿y el número de cédula? 050 Ajá. 21 Ajá. 04
61.5. Listo, está muy bien, felicitaciones. Allí le puse su buena participación, excelente. Ok, ¿quién más? Gracias, Lilian. Igual, ¿a quién más quiere participar? Buenas noches, profe. Buenas Mi noches. nombre es Cintia Bermúdez. Ajá. Sí, bueno, lo que a mí me llamó más la atención fue cómo estuvo marcada la imagen materna desde la prehistoria y cómo se ha ido todavía manteniendo hasta la actualidad, porque igual somos las mamás las que estamos, guiamos a nuestros hijos en cuanto a sus tareas, en cuanto a lo que no entienden, y eso se ha venido desde la prehistoria. Igualmente, cómo fueron las enseñanzas a través de las culturas y se ha ido viniendo de generación en generación. También igual que en Egipto, a través de su escritura, las matemáticas, la astronomía, cómo fue bien marcada y cómo también ahí fue la enseñanza de que padre a hijo, donde a los maestros llamaban a sus alumnos discípulos. Entonces era como que más afianzada antes, más como más familiar la enseñanza. Y también me llamó mucho la atención que es igual desde ese tiempo también el castigo físico, que en la actualidad desgraciadamente todavía se sigue presentando. Y también igual fue lo de la oratoria, que también desde este tiempo se empezó a implementar y a la actualidad se ha ido perfeccionando. Eso, profe. Qué bueno, excelente, excelente. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Que no esté en la lista o que esté en la lista? ¿Hay otra persona? ¿No? Mora Digar no se encuentra. Jóvenes, Digar no está presente, Mora. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, licenciada, no sé si me escucha. Ah, ¿sí estás, Mora? Sí, te escucho. Habla, porfa. ¿Estás presente, Digar? Sí, perdón, dicen, ahora sí. Ah, qué bueno Sí, que... sino que la señal es mala, dice. No importa, pero me alegra que esté presente porque usted me había dicho que tenía inconveniente para asistir, ¿verdad? Sí, dice, yo tengo un inconveniente, pero ahora pude robar un poco de señal. Me alegra muchísimo, me alegra. Bueno, cuando tengas problemas te comunicas conmigo tú sabes que estas clases van a quedar grabadas y además de eso, con el cumplimiento de las tareas sí tienes que estar al día, ¿oíste? Pero trata de asistir siempre. Claro, dice. Sí, porque para ti es mejor estar presente. A ver, ¿qué quieres agregar tú de lo que hemos dicho esta noche? Cuéntame. Bueno, pues que... bueno, según con la educación antigua, lo que más impactó es que la milicia y la religión fueron una de las más influyentes para que la educación se dé los fríos para los niños, para los jóvenes, que se mantengan educando. Y lo bueno de los filósofos, que de los filósofos que más agregaron a la aportación académica fue Aristóteles, que él agregó todo lo que tenga que ver la aritmética, las matemáticas y la física. Y desde ahí, pues, los gobernantes del mundo dijeron que ya no debe haber educación para las personas grandes, que eran los militares en este caso, eran solamente personas privilegiadas como familias de sacerdotes o de militares, y no son ya para todas las personas en general. Excelente, excelente.
Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces fíjense que concretando lo que ustedes dicen, que fue muy acertada de verdad su participación de todas y de todos, me alegra que digan a este presente también, eso me dio muy buena vibra. Espere que me ubique acá en la lámina para ver una cosa. Un momentico. Ok, a ver cuántas me quedan acá, ya listo. Ok, con este y con este. Entonces, fíjense, concretando lo que ustedes dicen, cada uno lo que dijeron muy acertadamente. Bueno, sí, lo primero que dijeron fue sobre el método silábico. Aunque está presente en algunas instituciones, porque los maestros no saben utilizar otro método de lectura. Hay muchísimos métodos de lectura, pero el que más utiliza el maestro de manera general en todos los países es el método silábico, que ese consiste en la separación de cada palabra, es decir, hacen la separación por sílaba. Eso está prohibido, eso no lo debemos usar. Debemos educar a nuestros niños desde una manera total, es decir, la palabra completa, porque es la única forma de que el cerebro capta la información. Cuando usted le da la palabra completa, el niño aprende más rápido, de manera más significativa. Eso por allí está muy bien, gracias por esa participación. Luego hablaron, esto lo estoy haciendo ya a modo de cierre, ¿verdad? A modo de conclusión. Otra persona dijo la disciplina. Qué bueno que ya hicieron la abolición de la violencia. Me parece muy acertada su participación porque no se justifica por ningún medio ni por ningún motivo, no se justifica la violencia para enseñar a los niños. Solo que como venimos de etapas antiguas, ¿verdad?, de la educación tradicional, ese era el método que más utilizaban, el método de castigo a los niños, porque era la manera como ellos consideraban que había como el control y además el dominio de autoridad que ejercía el docente en aquel entonces. Hablando del docente, que no se los he dicho, y que lo dijo por allá, qué bonito, ¿verdad? Lo dijo ella, que el estudiante era considerado un discípulo, y era así. Y era tanto que los maestros, el que ejercía el papel de los maestros, no podía recibir ninguna remuneración, porque ese conocimiento, fíjense cómo era la educación tradicional, que ese conocimiento lo consideraban como un don divino creado por el Supremo, y usted, como era un don, y además de que el estudiante era su discípulo, usted no le podía cobrar ninguna remuneración. Es decir, que la educación, el rol del educador en ese entonces el que asumía el rol del educador no podía cobrar ningún dividendo, ninguna remuneración al respecto. Lo otro que dijo ella con relación a ese nivel de disciplina, de autoridad, nosotros dentro de las aulas de clase no necesitamos proyectar nuestros actos de violencia, y mucho menos poner en disciplina a nuestros niños, jóvenes o adultos, con un acto de violencia, porque el amor es el que permite el entendimiento entre iguales, la interacción en aceptación y respeto de las ideas del otro. No podemos hacer actos de violencia, y sé que en algunos países todavía no se ha suprimido los actos de violencia. Sin embargo, debemos hacer voces, ¿verdad?, voces en las comunidades para que ninguna persona, y mucho menos los docentes, incurran en actos de disciplina violentando los derechos del niño y del adolescente. Nuestros niños, porque son niños, también tienen derechos de ser respetados, de ser escuchados y de tener una comunicación de iguales y una comunicación de persona a persona, es decir, una comunicación horizontal. Debemos ser muy cuidadosos, y nosotros como docentes más
Recuerden que nuestros niños, nuestros adolescentes confían en nosotros. La figura del rol del educador en el siglo XXI que estamos, ¿verdad? En la actualidad, en la etapa moderna, nosotros debemos ser docentes desde un nivel de respeto porque los niños confían en nosotros. Y además de eso, los padres, representantes también, ellos confían en nosotros. Y lo que tenemos es que ser observadores, tener una comunicación directa con nuestros niños de una manera sencilla, que ella nos entienda, donde haya un clima de empatía, de respeto y de igualdad. No se olviden de eso. Ningún docente puede permitirse en este siglo XXI imponer disciplinas donde predominen en los actos de violencia. Eso está penado legalmente, para que lo sepan. Lo otro que dijo por allí otra chica que me pareció interesante, que ella lo dijo, ¿verdad? Ustedes captaron bastante la información, eso me alegra muchísimo. La oratoria, el discurso se construye mediante la oratoria, o sea, hay dos maneras de hacer el discurso, ya sea el escrito y el hablado, pero en el caso de la educación tradicional, se le daba mucho valor a la oratoria, a la retórica, es decir, a esos discursos largos, y por eso es que la gente se preparaba y se preparaban a través de la educación para desarrollar, porque eso se desarrolla, la oratoria, es decir, construir los discursos, ¿verdad? A través del don de la palabra, para convencer al otro. Eso está muy bien también. Otra de las participaciones que dijo, una de las chicas que lo dijo de una manera tan hermosa, todos lo han dicho muy oportunamente, ella habló de la influencia de los sacerdotes. Sí, recuerden que la iglesia ha tenido, no todo lo que hizo la iglesia ha sido malo. No, el problema de la iglesia es que se hicieron grupos, así como hemos nosotros organizado nuestra sociedad, la iglesia también se organizó y hizo sectores de grupos así como ustedes lo están escuchando, aunque no parezca verdad, pero en el sacerdocio, en el papado, en los grandes, en la cúpula del papado, se hacen grupos elitescos para ellos, ¿verdad? Buscar la manera de ver quién es el que va a llegar a suplir al próximo papa. Incluso les recomiendo que vean Los dos papas. Esa película está bien cuestionada, pero vale la pena verlo, Los dos papas. Entonces, la iglesia, la influencia de la iglesia, de los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por la iglesia. La influencia de la iglesia, no todo ha sido malo, porque ellos fueron los pioneros de que organizaron la educación. Si ustedes se ponen a ver, ellos fueron los primeros que tuvieron las grandes ideas, porque acuérdense que ellos se preparaban. Recuerden que el que tiene más conocimiento, el que más sabe, es el que tiene el poder, porque el conocimiento también es un poder. Entonces los sacerdotes tienen mucho conocimiento y la influencia de la iglesia en la sociedad fue muy, muy grande, porque ellos fueron educando a las sociedades y aprovechaban, por supuesto, de adoctrinar a través del discurso religioso, adoctrinaban a las diferentes poblaciones. Pero también hubo una parte bonita que me gustó mucho lo que ella dijo, que es la participación de Dios. Y claro, el sacerdote, porque la iglesia es una cosa y el sacerdote es otro, la iglesia simplemente es la cúpula del papado. Entonces, los sacerdotes, que en ese entonces eran los jesuitas, que iban a visitar aldeas por aldea, a los indios y a todos los pobladores, ¿verdad?, de recursos bajos, le fueron enseñando también a leer y a escribir, y eso es muy importante, porque allí se dieron los primeros pasos de ese proceso de enseñanza a través de los sacerdotes, para que la gente aprendiera. Acuérdense, no sabían leer, no sabían escribir, y ellos tuvieron una gran participación en la sociedad. Eso sí es verdad. Y lo otro es que en esa participación de ese discurso, ¿verdad?, de ese sentido de fe que ellos transmitían con el poder del amor, ¿verdad?, de Dios, de ese reflejo de Dios para las comunidades, ayudó muchísimo, porque de una otra manera la gente también buscó como alivio. Acuérdense que en esos momentos tan oscuros, donde había tanto control, donde el poder político, el poder de los reyes y el del poderío
tenían a la gente controlada, los perseguían. Uno de los alivios pues, que dio el credo cristiano fue el sentido de fe. Allí comienzan los primeros pasos de ese sentido de fe para que la gente encontrara, ¿verdad? Ese sentido de espiritualidad, de ese encuentro consigo mismo y con esa integración, ¿verdad? Esa esperanza, ese momento de esperanza de un mundo diferente y de un mundo mejor. Otra persona dijo allí que me gustó muchísimo también, habló sobre lo que es la evolución de la educación. Y ella dijo que ojalá, porque estos filósofos llegaron a soltar ese aspecto materialista, y que qué bonito que ellos se entregaron pues espiritualmente, desarrollando, ¿verdad? Ese amor por el prójimo, la solidaridad, la paciencia. Y es muy importante eso porque el problema que ha incurrido la sociedad actual es que es muy materialista, capitalista. Incluso hay una canción que se llama Materialista, ¿verdad? La mujer materialista. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre se convirtió en un ser materialista. Simbólicamente lo que no tiene, todo tiene valor, pero si tiene un valor de dinero, es decir, le dio mucha importancia a lo material, entonces se olvidó, ¿verdad?, de la conciencia social, y es allí donde vienen los problemas de desintegración, de desequilibrio, porque hemos perdido el equilibrio, perdido la sociedad, y es porque el hombre perdió también ese sentido de pertenencia a la humanidad, y por eso es importante que el hombre vuelva de vuelta así, de vuelta a su especie y de vuelta a la humanidad, es importante. Y también incluyo allí, ¿verdad?, que debemos activar esos nuevos valores, y ustedes que son educadoras del nivel de educación inicial y básica, por favor, desarrollen actividades con los niños que tengan que ver para que ellos cultiven la paciencia. Recuerden que la paciencia se cultiva a través de la pintura, a través de la meditación, a través de la observación del comportamiento del niño agresivo con el otro, a través de lo que es la música, de lo que es danzar, pero no bailar, sino danzar, esa música instrumental, escuchar música instrumental, pueden aplicar la técnica del espejo, que se observen en el espejo para que desarrollen esa paciencia. También les pueden enseñar a respirar profundo para que aprendan a respirar. Es importante desarrollar en el niño la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el amor propio y el amor hacia el otro. Otro de los aspectos que me gustó mucho que dijeron allí es incluir, ¿verdad?, que dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros jóvenes tenemos que integrar a los padres representantes, porque es allí donde se fortalece todo lo que aprende el niño en la escuela, pero lo termina de fortalecer en su núcleo familiar. Y para ya concluir, porque les quiero decir dos cosas que ya quedan 4 minutos, otra persona dijo los métodos. Es importante que cada día cultivemos nuevos métodos, apliquemos nuevos métodos de enseñanza, como ese proceso de observación, el método de ensayo y error. Y cerrando, el chico dijo que era importante la educación militar. Sí, porque la educación militar de una u otra manera le enseña a los niños, así lo veo yo, la disciplina. Debemos enseñar disciplina, hábitos a nuestros niños, pero esos hábitos, ¿verdad?, esos nuevos hábitos y esos procesos de disciplina no tienen que ser bajo el mando de autoridad, sino de que el niño lo vea como una forma de vida que la acepte de una manera fluida y simplemente cómo tiene que ser, sin actos agresivos. Lo otro es, jóvenes, para ir cerrando, que me quedan 3 minutos, les voy a colocar acá una cosa muy importante. Fíjense cómo la educación, para cerrar en 1 minuto, cómo ellos en ese tiempo, la educación antigua desarrollaba, fíjense, para concretar lo que les estoy diciendo, afianzándome a lo que decía Pitágoras en ese año, era que había que incluir en la educación, en los primeros grados, lo que era la música.
música, fíjense, la danza, la poesía, la gimnasia, los procesos matemáticos, físicos y por supuesto todo lo que tiene que ver con la filosofía. Y fíjense que ellos hablaban de las ciencias esotéricas, es decir, ese conocimiento metafísico que nosotros le hemos perdido. Nosotros anulamos el pensamiento mágico, lo anulamos, es decir, nosotros ya no queremos hablar del pensamiento mágico, y el pensamiento mágico es nuestras costumbres, nuestra cultura, y por supuesto desarrollar los sentidos no solamente los sentidos del olfato o del oído, sino también la percepción. Es muy importante que ustedes desarrollen en los niños ese sentido de la intuición, que el niño aprenda también con los ojos cerrados a distinguir los colores, a distinguir las texturas, a escuchar la música instrumental, a abstraerse del mundo. Bueno, eso por otra parte. Y lo demás, bueno, les queda acá. Ya aquí, fíjense, ya como los griegos le daban tanta importancia a la educación que ellos legalizaron constitucionalmente. Acuérdense que desde los griegos hasta Roma empezaron nuestras primeras leyes. Bueno, y para cerrar, jóvenes, que me queda un minuto para no quitarles tiempo, tengo una tarea para la próxima clase. Quiero que escuchen lo que les voy a decir. En la próxima clase, y por eso ustedes se darán cuenta que no hablé de ningún filósofo, sino que hice un recorrido, ¿verdad?, de la evolución de la educación desde la edad antigua, y prácticamente le hicimos un paseo rápido, un paseo de 2 horas. Vamos a trabajar para la próxima clase, jóvenes, los filósofos que tienen allí. Estos filósofos son Platón, Aristóteles, Sócrates, Confucio y Plutarco. Considero que son los filósofos más importantes. Quiero que lo lean, quiero que busquen material, quiero que vengan ya preparados, porque yo simplemente voy a hacer varias preguntas. En la próxima clase yo desarrollaré 30 minutos de clase o 40, y lo demás lo vamos a hacer tipo taller. Yo pregunto y ustedes responden. Voy a utilizar la herramienta chat. Vamos a trabajar con intervenciones a través del micrófono, de la cámara y por supuesto a través del chat. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, entonces para la próxima clase necesito lectura previa de Platón, Aristóteles, Sócrates, Confucio y Plutarco. 5 filósofos que son importantes que lo manejemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay un contrato entre ustedes y mi persona? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Muy bien, entonces muchísimas gracias por su atención, y como les digo yo siempre, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles que tengan una excelente noche, descansen y gracias por su participación, que fue excelente. Me gustó muchísimo. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Igual, buena noche. Gracias, profe, que tengan una linda noche y para todos. Igual. Gracias a ustedes.